Sí. Administrador, yo... Termine. Que tengo una línea de preguntas, pero usted es el termine. copresidente, así No, termine. Bueno, administrador, la ley 3 del 2013, en su exposición de motivo, reza que esa es precisamente la intención de la presente medida: modificar razonablemente las condiciones y requisitos del sistema de empleados públicos, de modo que se garantice su subsistencia y con ella la salud fiscal, económica y social del país. Yo le pregunto si, mirándolo en el 2016, estas expresiones del 2013 se cumplieron. Bueno, la exposición de motivos de la Ley 3 recoge, por lo menos muy poéticamente, lo que es la intención aspiracional de la reforma y lo necesario Por de eso. Y la pregunta mía sí. es mucho más sencilla. No nos rebusquemos, administrador, porque no vamos a terminar. Escúcheme. La pregunta es si esa exposición, esa aspiración que usted señala que tenía la Ley 3, hoy mirándolo en el 2016, se cumplió. Bueno, la Ley 3, sí. La respuesta es sí. O sea, que hoy usted garantiza la subsistencia, la salud fiscal, económica y social del país, del sistema de retiro. El espíritu de la ley, desde el punto de vista legal, y usted conoce, estoy seguro, conoce muy bien después la posterior decisión del Tribunal Supremo sobre la Ley 3. Que la validó. La valida, le da al sistema de retiro un camino legal certero de cómo va a funcionar su estructura de beneficios en el futuro. Lo que todos sabemos, y ahora vamos a la parte difícil, que es la que espero. No, nosotros apostamos, yo quiero que esto se resuelva. Yo estoy apostando solamente a que usted me conteste las preguntas, más nada. Pues, mira, la pregunta es sencilla, que si usted cree que la Ley 3 garantizó la subsistencia, la salud fiscal, económica y social del sistema de retiro. La Ley 3 garantizó el camino legal bajo el cual el sistema de retiro debe ser capitalizado en el futuro para salir del problema en el cual se encuentra ahora mismo. Que si se cumplen las contribuciones adicionales que no se cumplieron, que son 400 millones, usted me dice que ya está solvente el sistema. Bueno, no lo digo yo, lo dice, si usted ve el modelo, el informe actuarial último que publicó Milliman, la curva actuarial refleja hasta el 2032-33, fíjese que la fecha coincide con cuando ya empieza a fallecer pues, los últimos participantes de 447, y ahí refleja un repunte masivo. Increíble, porque lo que... O sea, que con los 400 millones que le debe el Departamento de Hacienda y las posteriores aportaciones, el sistema fue no solvente, lo que me está diciendo hoy. Precisamente eso es lo que la intención de la reforma, darle el camino legal. Esas aportaciones, si usted las cumple, sí, llega a la solvencia. Por eso, perfecto. Que si se cumple, usted lo que está diciendo es que si se cumple con las aportaciones que establece la Ley 3, vamos a tener un sistema de retiro solvente. Bueno, si al 100% de la Ley 32, que son las contribuciones adicionales. Sí, en efecto, sí. Bueno, pero para que la gente lo sepa cómo es. Ley 32, si se cumplen al pie de la letra las contribuciones que se establecen, las que no se han cumplido en el modelo, las pasadas, pero las futuras también son importantes. El sistema se supone que sale del atolladero, claro. Con más preocupación que usted me dice eso, me preocupa que el sistema de retiro no haya acudido a los tribunales a garantizar el cumplimiento de una ley que al final del día provoca su solvencia o insolvencia. Bueno, aquí tiene que ganar, y usted es un excelente abogado y se lo reconozco. Tenemos dos puntos de vista que ver. Yo puedo ir al tribunal, perfecto. Aquí hablando estrictamente legal. El tribunal puede darme la razón o puede no dármela. Si me da una sentencia, Hacienda, págale 400 millones. ¿De dónde Hacienda los va a pagar? Yo no sé la respuesta. Podría ser que no se los pague, como podría ser que se los pague. Usted hace su gestión y después Hacienda peleará con Hacienda también. Ya la deuda existe, sabemos cuánto es. Lo contempla. Por eso, el plan pero fiscal. con un papel de que me debes tanto, yo no hago nada, sino... Si al final del día, así que opera en Puerto Rico con empresas privadas, públicas, al final del día yo tengo una deuda que no me quiere pagar el deudor. ¿Qué hace el acreedor? Va al tribunal. O sea, quiero entender, administrador de verdad, quiero entender cómo el sistema de retiro, protegiendo del fiduciario, que no es el gobierno, no es Hacienda, la responsabilidad de esos miembros de esa junta es con los pensionados, no con Hacienda. Y me preocupa que hayan decidido no demandar a Hacienda, socavando así su deber con sus propios fiduciarios. No necesariamente comparto su visión. Entiendo la lógica detrás de pensar por qué demandar sería el camino atractivo, pero... Porque es que el otro camino no ha funcionado. Bueno, pero es que el otro camino funciona. Si el plan fiscal refleja los catch-up payments al IUC, si una vez la Junta certifica un plan fiscal, sea el que sea, no el de ahora, el futuro, eso yo no lo sé, eso está fuera de mi scope. Los catch-up payments se contemplan allí. Si hay una reestructuración va a haber mayor liquidez para el sistema. Que lo que usted me está diciendo es que no se fue al tribunal porque estaban esperando que la Junta resuelva el problema. Bueno, no es que la Junta resuelva el problema. Ojalá y la Junta contribuya al problema, pero el problema es un problema que se puede resolver desde hoy. O sea, solamente, pero el problema es la solvencia. Yo no la conozco, yo sé lo que sale en la prensa, porque Hacienda no tiene liquidez. Si yo demando a Hacienda mañana y me dan un judgment a mi favor, enforcing ese judgment, ¿será más lógico que asegurarme de que en un plan fiscal se tengan esas contribuciones, se reconozca esa necesidad de fondear? Un sistema una vía excluye la otra. ¿No puede usted trabajar con el plan fiscal y reclamarle a Hacienda también su derecho? Una cuesta, otra no. ¿Ah? Una cuesta, otra no. Llevar un litigio no es barato. Bueno,
no podrá ser barato, pero teniendo presente que son 400 millones de dólares, yo creo que es una buena inversión. Y si a través de un plan fiscal certificado por una Junta de Control Fiscal que incluya esos es que pagos, logra el mismo resultado, es un wash. Me tiene perdido. Al principio de estas vistas me dijo que usted le recomendó a la Junta ir a los tribunales a reclamar el dinero y que la Junta no lo aceptó. Y ahora me está justificando por qué no ir a los tribunales. ¿Cuál es su posición? Mi posición es que así, la que debe ser, que Hacienda nos pague, pero hay que ser razonable en estas cosas. Yo puedo recomendar, sí, vamos a litigar, eso puede ser una acción paralela. Pero usted la recomendó, me dijo hace Y una cosa no excluye a la otra. Se por eso puede recomendar la recomendó, acción legal, pero pues de nuevo, usted coincide conmigo que si usted recomendó esa vía, usted coincide conmigo que esa es la vía correcta. Lo que yo pueda pensar como administrador no necesariamente es lo que es la sabiduría de la Junta, que entiende que quizás otro pero camino ya es mejor. no estoy ni hablando de la Junta, hablamos de la Junta ahorita. Usted como administrador coincide de la conmigo. Junta nuestra, no de la Junta de Control. Ah. No, de la Junta nuestra, no de la Junta de Control. Sí, la Junta. Usted coincide conmigo que la vía, y si lo recomendó, me imagino que usted recomienda algo que es lo que cree, que la vía correcta era ir a los tribunales a reclamar eso. Nosotros siempre, cuando tuvimos la oportunidad, y de hecho hemos sido bien activos siempre en la protección de los fondos de retiro que están en el Banco de Fomento, que están en Hacienda, etcétera. Cuando esa situación, o la situación del AUC y de la liquidez del sistema se deteriora al punto en que estamos hoy, tenemos el camino legal, siempre es un camino que está ahí disponible. Usted lo recomendó. Y usted lo recomendó porque se lo por dije eso, pero es que me sigue, usted lo recomendó porque entiende que es la vía correcta. Bueno, yo soy abogado, yo claramente siempre pienso que el remedio es usted lo recomendó legal porque usted cree que es la vía correcta, a menos que me diga que usted lo recomendó aunque era la vía más mala. Como para todo. Siempre existe el remedio legal, pero siempre existe el camino diplomático, extrajudicial, y ambas tienen que funcionar. ¿Cuál ha sido el resultado de ese camino diplomático? Bueno, hay un plan fiscal que no se va a certificar, pero se reconoce que los catch-up payments al AUC es una prioridad para el gobierno entrante, para cualquier gobierno, para que sea solvente el sistema de retiro. Pero el resultado del camino diplomático es que ahora mismo le deben sobre 400 millones de dólares al sistema de retiro y no se ha pagado. Bueno, y esa deuda aumentará hasta que no hay un plan fiscal certificado que provea los recursos que necesita el sistema. ¿Y usted no considera que al final del día tener una sentencia a su favor es un activo? Porque cuando yo hago mi análisis de activos, y yo tengo una demanda, ¿verdad? Y yo tengo una sentencia a mi favor, independientemente de yo no ha cobrado ese dinero, es un activo, es algo tangible que yo puedo establecer. Pero ahora ni eso existe. Pero es que tenemos una ley que nos dice específicamente qué es lo que se debe y existe un presupuesto pero que lo no se ha certifica. tomado acción para ejecutar la ley. ¿Y usted la recomendó, administrador? ¿Usted recomendó algo que usted entiende que es incorrecto? Yo no tengo al contrario, yo no descarto que la vía judicial sea la correcta. No es que lo descarta. Pero no es que lo descarte, es que le escogió recomendándolo. dentro de mis funciones yo puedo recomendar, pero tengo que manejar por eso, todos los pero caminos. usted recomendó ir la vía legal porque usted entiende que era la vía correcta. Es una vía positiva. Estratégicamente pienso que es una buena decisión. Por eso vamos a llegar ahí, acaba de perder 15 minutos la vista. Otra pregunta que le tengo. ¿Quiénes son los miembros de su junta de síndicos? Como le mencioné al principio de la presentación, el secretario de Hacienda está en nuestra junta, el presidente del Banco de Fomento, el comisionado de Asuntos Municipales, el director de Ocalar, el presidente de la asociación, el presidente de la Federación de Alcaldes, y los demás miembros son representantes de los participantes y pensionados. ¿Quiénes son? Con nombre. Bueno, las personas fuera de los que son ex oficio, tú conoces los nombres mejor que yo. Eva Ramos es una participante retirada. Blanca creo que era Ramos también. Blanca Ramos, que es participante activa. Yesenia Mojica es participante activa. En la judicatura está la juez Sonia Vélez, que es juez retirada, y el juez activo que llegó hace poco, pero no recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre del juez activo, pero se lo puedo procurar en el juez pensionado. No, el activo. Sí, administrador, varias preguntas. Primero, usted mencionó que para pagarle a los pensionados, usted pues tiene un acuerdo interagencial con Hacienda donde usted le pasa el dinero. Es cierto. Y Hacienda procede a pagarle a los pensionados y que los pensionados han recibido su cheque. Antes de que hubiese el problema de liquidez en el gobierno, eso no ocurría de esa manera. No ocurría. Lo que ocurría era que Hacienda adelantaba esos pagos y después ustedes les reembolsaba o le pagaban. Así, Hacienda pagaba y nosotros pues dejamos el dinero en nuestra cartera hasta momentos oportunos durante el año. O sea que Hacienda prácticamente le tenía una línea de crédito abierta al sistema de retiro. Básicamente. Pero siempre, si Hacienda no hubiese tenido esa liquidez, siempre hubiese la responsabilidad del sistema de retiro es pasarle ese dinero a Hacienda para que Hacienda le pagara a los pensionados. Siempre y cuando el sistema tuviera una deficiencia, que es lo que ocurre hace muchísimos años, que el sistema le debe más a Hacienda de lo que recibe. O sea que lo que se está haciendo ahora
es la obligación del sistema de retiro y que simplemente en un momento dado tuvo la ayuda del Departamento de Hacienda porque el Departamento de Hacienda tenía la liquidez necesaria para ayudar al sistema de retiro. Cierto. Usted ha mencionado que el problema de retiro es un problema estructural y que viene ocurriendo hace muchos años. Y es estructural porque hay más pensionados que empleados activos. Aquí se preguntó si había una cuenta para cada empleado activo por las aportaciones que hace, o sea, si ese dinero estaba disponible. Si ese dinero estuviera disponible, ¿no es cierto entonces que los pensionados actuales no podrían recibir su cheque? Bueno, eso es una pregunta compleja. Lo que nosotros siempre, el norte de la ley principal es pagar las pensiones. Esa es la razón de ser del sistema. Exacto. Eso es la primera línea que dice la ley. La pregunta es, si los empleados activos no aportaran al sistema, no se le podía pagar a los retirados. Claro, para nada. Ok, yo quería aclarar. Discúlpeme, deje terminar la línea de preguntas y después... O va a aclarar algo relacionado. No, continúen. Ok. Usted mencionó también que los municipios tienen planes de pago con el sistema de retiro y las corporaciones públicas porque no tienen los recursos necesarios para hacer el pago completo. Le pregunto si cuando los municipios van a solicitar un plan de pago porque no tienen la liquidez, los argumentos que hacen es: si nosotros le pagamos al sistema de retiro, pues no podríamos estar brindando servicios esenciales como el recogido de basura, la seguridad municipal, todo ese tipo de cosas. Bueno, ese es un issue que nos ha llegado con bastante frecuencia. Alcaldes de ambos, tanto asociados como federados, que según aumente el AUC, le graba una mayor parte del presupuesto y según aumente, pues le crea un problema serio. Si el Fondo General tiene un problema para dar sus servicios esenciales, tener maestros en las escuelas, policías en las calles, probablemente cuando se vaya a hacer la reclamación de las aportaciones del gobierno central, pues tendría también que entrar en un plan de pago. Sí. Eso definitivamente no resuelve el problema. Bueno, ayuda, pero no lo resuelve. No lo resuelve. La ayuda al problema tiene que venir de una inyección de capital fuerte, recurrente. Bueno, la ley 32 la dispone, fue lo que nos acaba de decir. Claro, y yo creo que ambas posiciones... El problema, presidente, ha sido que no se han dado las aportaciones de la solución. Pero lo que quiero plantear es por qué no se han dado y dónde puede estar ese dinero, porque estamos buscando soluciones, ¿no? O sea, que está el dinero. ¿Dónde lo podemos buscar? Sí, claro, y sin un catch-up AUC payment es bien complicada la situación futura del sistema. Y le pregunto si usted piensa que si el gobierno central pudiera liberar dinero del servicio a su deuda mediante una reestructuración de deuda, ahí hubiese la inyección de capital necesaria para cumplir con la ley 32 y inyectar de capital al sistema de retiro para que pueda cumplir con sus pensiones. Pienso que desde mi perspectiva limitada, pienso que esa es la única forma de que se liberen los recursos necesarios para poder tener la liquidez que hace falta para hacer un catch-up payment de 500 millones, que no es poca cosa. Ahora mismo no se están haciendo los pagos. ¿Se ha cumplido con la aportación adicional que le tienen que dar al sistema de retiro? Bueno, para este año se presupuestó 145 millones. Eso no se ha recibido. Estamos hablando de la deuda. No se ha recibido tampoco ni los 145 millones ni la deuda pasada, ¿verdad que no? De otros años. Exacto. Y no se está pagando la deuda pública. Se recibieron 132 millones. Parcialmente. 132 millones. En algún punto de la 132 millones, igual que los municipios y las corporaciones públicas que han hecho planes de pago. Aún no pagando la deuda, como estamos ahora mismo en Puerto Rico, la deuda que tiene el gobierno central con el sistema de retiro no se ha eliminado. La deuda que tiene por la aportación adicional no se ha eliminado. En nuestros estados se reservó el primer año de los 80 millones, creo que eran, se reservaron. Gracias. También usted mencionó algo del funcionamiento del Seguro Social y el sistema de retiro. Quería que explicara la similitud. Como parte del proceso de conocer el sistema y ver la estructura, surge, de hecho, lo he leído en muchas ocasiones, muchos reportajes, el issue del Seguro Social es que el Seguro Social, a diferencia de lo que es un plan de retiro tradicional, no invierte dinero, sino que usa el cash que recibe para pagar los beneficios corrientes. Y el funcionamiento de nuestro sistema se asemeja ahora, no está creciendo el fideicomiso, al encogerse el fideicomiso y no tiene recursos para invertir o hacer inversiones nuevas,
pues pasa esa situación de que los ingresos corrientes se utilizan para pagar los beneficios corrientes y el fideicomiso lo que hace es que se desangra. Y esa es la situación en que estamos. Muy bien. Pero el hecho Y de que se parezca al Seguro Social no quiere decir que está bien. Bueno, pero refleja el problema estructural. Lo que estamos tratando de reflejar es el problema estructural. Sí, y yo quería añadir con respecto al problema estructural, que usted mencionó que cuando había liquidez, yo creo que el problema de liquidez no es de ahora, el problema de liquidez ha sido siempre. Lo que pasa es que había un parcho que eran los préstamos, Los préstamos, que ahora no existen. Correcto. Y con respecto también al problema estructural, quería aclarar que el problema estructural entiendo que también es una cuestión actuarial. Claro. ¿verdad? Y por eso se hace el cambio a Defined Contribution. Y entonces en ese sentido, ¿qué se está haciendo para incrementar el rendimiento de los activos? Porque al final del día, la idea detrás de un defined benefit es que el rendimiento de los activos va a cubrir el costo del programa. Y no tenemos que estar dependiendo de reestructuraciones o de adelantos o de nada. O sea, el programa tiene que ser autosostenible. Obviamente, las inversiones en los mercados han caído, no se dan. ¿Qué se está haciendo desde el punto de vista de inversión para mejorar el rendimiento de la cartera? Pues eso es algo que hemos hecho en el tiempo que yo llevo aquí en retiro. La cartera nuestra es una cartera bien conservadora, por lo menos cuando yo llegué. Era cash, bonos y acciones que se pueden convertir en cash con facilidad. Pensando en el horizonte, y analizando las distintas poblaciones que nosotros tenemos y hemos mirado y hemos entrado en posiciones en fondos nuevos, en private equity, en alternativas que nos ofrezcan un rendimiento atractivo a largo plazo, pensando en la posibilidad, aunque sea una cantidad pequeña, en la posibilidad de que en un futuro, si se reestructura como se supone que se reestructure, se hace un carve-out de los fideicomisos, empieza a fluir el funding adecuado que establece promesa. Una vez ocurran esas cosas, tengas una base de activos que está produciendo un return más atractivo que lo que te produce un bond fund o una estrategia de inversión más conservadora, que es la que tenemos actualmente. Eso es algo en una pequeña escala, pero lo hemos hecho, y en la medida en que mejore la situación del sistema, cuando ocurra, es algo que entiendo que el gobierno entrante debe analizar y ver como una posibilidad real de generar mayores ingresos. Usted mencionó que ha habido 2 reformas al sistema que han intentado atender el problema estructural, que han sido las más importantes, y comenzó a describirlas. Una de ellas fue en el 99 por el gobernador Rosselló y la del 2013 por el gobernador García Padilla. ¿Cuáles han sido esas medidas para atender ese problema estructural? Bueno, desde el punto de vista de lo que hemos aprendido nosotros y en conversación con nuestros actuarios y nuestros consultores, en efecto, la reforma del 99 fue esencial porque para todos los participantes entrantes nuevos le creaste ya el programa de contribución definida. Y pues fue como lo que le ponen una presentación del Tesoro que lo menciona como un soft close. Vas poco a poco cerrando la llave de los beneficios. Y ya pues en el 2013, cuando en esta administración se completa ese proceso y se hace un hard close, ya todos los participantes que entran a este plan híbrido nuevo, y eso pues obviamente pues te limita la acumulación de beneficios nuevos que son más generosos bajo la estructura de la ley 447, y te permite que las personas que están actualmente lo que reciban se recibe en función de lo que aportan. Y eso es la lógica, esa es la tendencia en todos los Estados Unidos. La mayoría de las jurisdicciones americanas se han dirigido ese camino. Son muy pocos los defined benefits que quedan activos, y son estados o que son muy pequeños o que tienen muchos recursos que fondean la totalidad del plan. O sea que esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad es que el plan híbrido es beneficioso. Y el único 2013, ¿qué issue incluyó? aquí, para seguir con esa línea, presidente, el único issue aquí ha sido que los pagos que se establecieron por ley para el sistema de retiro no se han hecho. Bueno, si desde el día 1 se hace O sea, el legislador atendió el problema, a nivel ejecutivo no se ha podido cumplir con esa ley que resolvería el problema. A nivel de lo que es la intención de la reforma, sí, en efecto se hubiesen hecho las contribuciones como plantea, y se siguen haciendo, no se acaba aquí hoy, es un proceso que continúa hasta el 2032. Ha sido un problema del ejecutivo. Parcialmente, claro, sí. Lo cierto. Parcialmente, Bueno, pues también tenemos nosotros tenemos 3 clases de patronos. Tenemos el ejecutivo, tenemos las corporaciones públicas y los municipios. Con los municipios es más fácil porque nosotros tenemos acceso a la remesa del CRIM. Claro. Las corporaciones públicas, pues la mayoría pues son planes de pago. Que recibes el dinero, pero es más lento como te llega. El problema es el ejecutivo. El ejecutivo es el problema principal. ¿Por qué no se ha hecho ese pago? La pregunta, administrador, es que sí. ¿Por qué no se ha hecho ese pago? Es de conocimiento público el problema fiscal que tienen las corporaciones públicas, los municipios
y el gobierno del Estado Libre Asociado. Es de conocimiento público. La ley atiende la estructura para atender el problema del sistema de retiro, pero si el ELA, los municipios y las corporaciones públicas no resuelven su problema fiscal, no van a poder hacer las aportaciones para capitalizar el sistema de retiro. ¿Estoy correcto en esa aseveración? Sí. Lo que pasa es que en la práctica ha sido el Ejecutivo el problema. Los municipios mayormente el Ejecutivo. Me dijo que los municipios no, el problema ha sido el Ejecutivo. Bueno, de nuevo, no tienen un plan de pago. No es un sí o no. Los municipios, tú tienes ¿Y el Ejecutivo tiene un plan de pago? a la remesa del crimen. ¿Y el Ejecutivo tiene un plan de pago? Bueno, se pagó parte de los 400 millones. Lo que quiero plantear es... 132 millones. De los 500. De los 500. Sí. ¿Perdón? De los 500, Lo que 138 millones de los 500 han sido pagados. O sea, que habían planteamiento otras cosas es, que tenían prioridad. El planteamiento es, si el ELA, las corporaciones públicas que también tienen sus planes de pago y los municipios no pueden cumplir a cabalidad con sus responsabilidades de ley, el sistema no se va a capitalizar. Por eso hay que resolver el problema primero de el gobierno central, de las corporaciones públicas y de los municipios para que el sistema de retiro pueda capitalizarse. Yo creo que en sus presentaciones tienen los números de lo que es el AUC que se ha recibido desde su inicio. Lo importante es que si el share de las corporaciones públicas y de los municipios es muy bajito, o sea que aunque tú recibas el 100% de ese dinero, necesitas el share grande, que es el pago del Estado. Y ahí es que se acumula tan grande y por eso es que es un número tan alto como 500 millones. Muy bien. Buenos días, administrador. Buenos días, quiero secretario. también reconocer que en sala se encuentran los representantes Jesús Santa y Lourdes Ramos, que son legisladores que sé que este tema les interesa muchísimo. También, también tengo varias preguntas. Mencionó que hay alrededor de 120,000 beneficiarios del sistema de retiro. Sí. ¿Cuántos participantes a personas aportando al sistema hay actualmente? Bueno, esta es la primera vez en la historia que hay más beneficiarios que participantes activos y lo más reciente, el número más reciente que tenemos, que es creo que el 30 de junio, es 120,526 pensionados versus 118,607 participantes. Esa data se debe actualizar el 31 de diciembre. Hay una tendencia Irreversible. ¿Qué cantidad es requerida de reserva líquida para el sistema? Bueno, no sé si hay un número, obviamente mientras más haya mejor, o sea, yo creo que no lo hay por ley. Bueno, pero los por... informes actuariales establecen cuál es la cantidad de activos que debe tenerse para cumplir en los próximos años. Bueno, el informe actuarial el informe actuarial post AUC básicamente se enfoca en el AUC y el norte de ese informe es los 1,000 millones. Ya el actuario básicamente reconoce, mira, esto está bien abajo, vamos a enfocarnos en los 1,000 millones que tú necesitas para llegar a ese punto. A 2,000 millones. Pero, para mantener esos 1,000 millones. Idealmente, como usted dice, secretario, debe ser mucho más, debe ser en la cartera de inversiones nuestra en algún momento llegó a tener 4,000 millones o 5,000 millones. Era un sistema mucho más grande y pues, se ve la diferencia significativa. De estos activos, ¿cuántos son líquidos? Líquidos son alrededor de... Tenemos la data aquí de... Estamos esperando el último informe, todavía no ha llegado, pero se lo compartirá con ustedes con mucho gusto el actualizado. Al 31 de octubre, que es la información más reciente que tenemos, en nuestra cartera había 1.288 millones de dólares. En equities tenemos 292 millones de dólares. ¿Dentro de esos 1.200? Dentro de estos 1.200. En fixed income tenemos 363 millones de dólares. Y en cash, un balance de 1.5 millones. O sea que dentro ¿De eso, cuánto? 1.5 millones. 1.5 millones. Siempre el allocation es que sea 65%, 64% fixed income, 35% equities y 1% cash. Siempre se mantiene eso. Sí. O sea, esos 1.288 millones son para los efectos líquidos. No, líquidos. ¿Cuánto? La porción líquida es la que le mencioné, que es la porción que son acciones y bonos. La porción ilíquida, principalmente son los préstamos que se le hacen a los participantes. O sea que dentro de los 1.200 millones estamos contando la cartera de préstamos Sí, se contabilizan todos los activos. que para efectos prácticos no lo tenemos porque no es monetizable.
Bueno, nosotros pensamos que sí, hay precedentes. O sea, del 2012 se hizo una transacción muy atractiva para el sistema, se replicó en el 2014. O sea, y lo que queda es lo menos atractivo para vender, ¿verdad que sí? bueno, quedan 593 millones. Ciertamente, cuando se hicieron esas transacciones... Pero son los menos atractivos para vender. Claro. Cuando tú haces una porque, transacción, se llevan lo mejor. Claro, they pick and te choose dejan- el mejor papel que había, Correcto. claro. Por eso que va a ser mucho más difícil monetizar esa cantidad que me está incluyendo dentro de los 1.200 millones, porque precisamente el activo es el menos atractivo de todos los que había antes. Bueno, sí y no. Hay un issue interesante. Sí y no. Porque nosotros, bueno... Esa está buena. Bueno, porque en teoría debemos pensar, como todo en Puerto Rico, debe haber un descuento a base que no es el mejor papel, pero ciertamente nosotros hemos hecho esfuerzos para llevarlos a hacer un mejor papel. ¿Cómo lo hago un mejor papel? Por ejemplo, un préstamo que nos estaba descontando el fee mensual, activa el descuento, el empleado está ahí, tienes de dónde cogerlo, la ley te lo provee. Hay una garantía. Pues actívalo, claro. Por eso es que el papel es atractivo, pues estos son préstamos que teóricamente aquí no debe haber cero morosidad. Desde que se comenzó, la morosidad era altísima. Por eso, precisamente por eso no se activan los descuentos, los sistemas son viejos, la agencia tiene expertise, tiene gente capaz, competente para hacerlo, pero los sistemas no ayudan a... La vida de retiro, usted nos testificó aquí hoy que se vislumbra que llega hasta el 2018. ¿Qué mes del 2018? Bueno, no le puedo decir eso sin especular, o sea, en algún momento del 2018. En el 2018. Eso incluye que se pueda monetizar activos no líquidos como el caso de los préstamos. Bueno, en el caso, ¿cuándo en el 2018 va a depender? El cash llega hasta el 2018 sin problema. El problema va a depender de cómo tú monetizas esa cartera de préstamo, si se trabaja de que mejore, como debe mejorar, y se convierte en una cartera más atractiva, obviamente el descuento Para al poder venderlo venderla. va a ser menor. Players de la industria Por eso, bancaria pero comprando ese papel abundan. la fecha del 2018 parte de la premisa que se va a hacer una cartera de préstamos más atractiva para poder hacer recobrar de ella algo líquido. Bueno, Parte de la premisa de eso. Bueno, el cash con lo que tienes en líquido, en activos líquidos, llega al 2018 cómodo, algún momento en el 2018. Si incluyes la cartera ilíquida, Si logras monetizar esa cartera líquida. Depende de cuán bien la monetices. Ahí va a estar la parte difícil, de cuán bueno se convierte ese papel. Se ha comenzado aparte, pero pues todavía hay muchos retos en esa área. Pero hay gente, es un departamento que tiene gente profesional y, de nuevo, es tecnología lo que hace falta allí para llevar a eso un nivel bancario. Muy bien, en términos de los libros, ¿me puedes entonces identificar la cantidad exacta de activos líquidos? Bueno, tenemos ahora, según este análisis, tenemos alrededor de $600 millones entre fixed income y cash. De nuevo, esto varía día a día. Sí, no hay problema. Esto es lo último que tiene al 31 de octubre. Sí le puedo decir, por lo menos para efectos de la estrategia de inversión, de que para planes comparables en los demás estados estamos en el 1% de rendimiento en el último año, lo cual es positivo, pero es muy poco comparado con los problemas que tiene el sistema. ¿Dónde tiene depositado el sistema de retiro sus fondos? Los fondos líquidos se depositan ya sea en Banco Popular o en Oriental. Son los dos bancos que nosotros utilizamos. Okay. ¿Cuánto tiene depositado en esos bancos actualmente? Principalmente, puedo buscar los balances exactos. En la cuenta de Popular hay alrededor de 200 millones que son dinero que está disponible para el pago de beneficios, además del operacional. En la cuenta de Oriental en algún momento se ha usado para los pagos de beneficios recientes y debe quedar muy poco. Si le digo 30 millones me dicen que es un número, le puedo dar la información con mucho gusto más actualizada, pero debe ser un número más bajito. ¿Cuánto? Me indican que el último depósito de Oriental se encuentra todavía en nuestro banco custodio, que es el Bank of New York Mellon, no está todavía en Oriental, pero se debe reflejar en los próximos días. Okay. ¿Tiene depósitos en el Banco Gubernamental de Fomento? De lo que nosotros pudimos sacar todo el dinero de beneficios que teníamos depositado en el sistema, en el banco, y eso pues me siento orgulloso de que pudimos hacerlo y en efecto todo está documentado en nuestro estado financiero. Lo único que se quedó en el banco son $32 millones aproximadamente, que parte responde a una asignación legislativa que se hace de los planes médicos, que es dinero que tendrá que reconocer el Departamento de Hacienda de alguna manera. ¿Hay otras cantidades en el Banco Gubernamental de Fomento, además de los 32 millones? No, eso es lo único que hay. ¿Y esos 32 millones están computados dentro de los activos líquidos que nos acaba de hablar? Nosotros, de GDB, no está aquí. O sea que... Bueno, sí, se incluye como GDB Cash Estimate, pero no se incluye como el cómputo de activos líquidos e ilíquidos. Los 32 millones usted los tienen clasificados como activos líquidos. Es a restricted asset. Sabemos que... Pero la pregunta es sencilla. Usted ahorita me habló que tiene unos activos líquidos, unos activos no líquidos. Si esos 32 millones están dentro de los activos líquidos. No se contabilizan. No están dentro de los activos líquidos.
Muy bien. Es Sí, que no creo que sea líquido. No es líquido, evidentemente, y nosotros lo vemos más como un activo restringido. Se documenta porque existe en papel, Sí. pero Tienes una deuda ahí, claro, no en algún momento no es presumo- líquido. Exacto. En algún momento. muy bien. ¿Cuánto está entrando mensualmente al sistema de retiro? ¿Cuánto está entrando mensualmente al sistema de retiro? Sin contar ni programar los pagos que debería hacer el gobierno central. ¿Cuánto es el ingreso? ¿Sí? ¿Cuánto está ingresando realmente sin contemplar lo que debía estar pagando el gobierno central? Nosotros tenemos, muestro, la presentación está acá. Más rápido me lo dicen, son 44 millones que ingresa. Le quiero buscar la presentación, pero Bien. Pues ella puede contestar también. 44 millones. Solamente identificarse. Aproximadamente, Natalia Palmer. Sí, eso no hay problema. No es secreto de Estado. No, es que me estaba buscando la información exacta. ¿Cuántos son los pagos que tienen que salir mensualmente de bueno, retiro? en total, si nos dejamos llevar, porque la nómina anual de pensiones son 1.500 millones, aproximadamente son como 115, 117 millones en pago de pensiones. De nuevo, varía por mortalidad, por cambios demográficos, Claro, año tras año. Pero lo que quiero llegar es, de lo que me dice, que aproximadamente, este mes, aproximadamente, entra al sistema 44 millones, pero tienen que salir en pagos 115 millones. Exacto, Muy bien. aproximadamente. Esto indica una diferencia de aproximadamente 71 millones de dólares mensuales. Algo así. Ustedes tienen en caja 262 millones aproximadamente. Si contempla... Son 600 millones entre equities y Sí, fixed pero income, eso sí, estamos hablando de los depósitos Ah, actualmente. Eso es sin contemplar cuánto se puede obtener de los activos líquidos. Con lo que tienen en caja actualmente, tienen menos de 4 meses. Bueno, pero eso es estratégicamente la forma en que pues típicamente lo que está en cash se liquida con anticipación aproximadamente un trimestre, anticipando para primero evitar caer en issues de timing del mercado, evitar estar yendo todos los meses a nuestros fund managers, mira, liquida X cantidad, liquidamos la cantidad trimestral, es más eficiente para nosotros, y de eso lo que le estoy diciendo, el balance en cash principalmente refleja las últimas liquidaciones. Ese dinero que le va a llegar a Hacienda según surja del acuerdo colaborativo. O sea, pero el corpus de nuestros activos se encuentra en acciones y en bonos. Ok, pero mire, allá afuera hay 120,000 pensionados que nos están escuchando y quieren entender esto de la forma más sencilla posible. Tenemos que ustedes tienen en caja 262 millones depositados en los bancos. Que esos sí hay 600 millones en activos líquidos, pero realmente no es que representen 600 millones, pues pudiera ser mucho menos. Pero si contemplamos lo que hay en caja y sabiendo y reconociendo que bajo esta realidad cada mes se restan de esos 262 millones 71 millones de dólares. Estamos hablando de que en 3 meses y medio esos 262 millones desaparecen, ¿correcto? Bueno, desaparecen esos. En ese momento tendríamos, o poco antes de eso, tendríamos que hablar a base de las peticiones que nos haga el Departamento de Hacienda. Habría que buscar en otro lado. Hay que hacer una nueva liquidación y se liquida típicamente un trimestre, que es una cuantía similar a 200 millones. Y así se va haciendo hasta que va a llegar un punto que pero vaya eso más. entonces se reduciría de los 600 millones o de dónde? De los 600 millones que tenemos en Exacto. bonos o en acciones, que es lo que podemos liquidar con facilidad. Exacto. ¿Cuál ha sido el impacto del sistema de retiro con la caída del valor de los bonos de Puerto Rico? Mínima, nosotros no tenemos exposición a Puerto Rico, lo único que hay es una transferencia de un bono de Cofina que se hizo con la intención de tener parte del principal de lo que es el pago del POV una vez comience esa emisión. En nuestros libros se refleja un valor menor, pero no es un activo que nosotros podamos mercadear. No es sustancial el impacto. Bueno, es sustancial, pero no va a nuestros libros. Porque, ¿Qué cantidad es? bueno, ese bono valía
162. 162 millones. Eso es la transferencia, el valor. Debe ser la mitad ahora. Dentro de tu cartera líquida o liquidable, ¿verdad? Eso es un activo restringido, eso no se puede tocar. Ese bono está diseñado estrictamente para cuando la madurez del POV comience, se utilice para ese pago. Ese bono no se puede vender para ningún otro uso. O sea, que no lo pueden hacer líquido. Completamente restringido. De hecho, si lo ves, cuando vea nuestro asset allocation, no sale el bono de Cofina. O sea que para efectos prácticos no tenemos ninguna exposición en nuestra cartera a bonos de Puerto Rico. Podría ser peor si el sistema de retiro dentro de su cartera tuviera bonos de Puerto Rico. Claro que sí, pero típicamente un consultor de inversiones no te va a recomendar, que siempre te recomienda bond funds bien conservadores, y con la cosa en Puerto Rico por muchos años no cae dentro de su espectro de inversiones seguras. O sea que los bonos de Puerto Rico nunca hubiesen caído dentro de lo que un fondo de inversión, por lo menos en los últimos años, hubiese considerado para invertir. Administrador, usted habló ahorita de los sistemas de información y le pregunto, ¿cuál es el estatus de sus sistemas? Porque dice que son antiguos. Bueno, nosotros tenemos muchas aplicaciones separadas, buenas aplicaciones que se han diseñado específicamente para los distintos programas que maneja el sistema. Ahora bien, y más ahora según pasa el tiempo de que la integración es tan importante, todos esos programas operan de forma separada. O sea que no hay una plataforma que integre las distintas operaciones del sistema. O sea que el que está originando un préstamo no está viendo cómo está el collection del préstamo, no está viendo cuándo tiene que hacer la gestión de cobro. Pues eso requiere que se hagan modificaciones criollas, que las hacen nuestros consultores, pero ciertamente no ha habido hace falta una inversión significativa en traer nuestro sistema, por lo menos para efectos de préstamos, al nivel de banco. Pues nosotros originamos casi tanto como un banco pequeño, quizás hasta mediano, a base de lo que estábamos haciendo hasta que se entrara en moratoria el programa, y no teníamos la infraestructura informática para manejar eso. Por eso es que el programa ha acumulado tanta morosidad históricamente. Pero yo tengo entendido, ¿verdad?, que la pasada administración invirtió cerca de 6 millones en sistemas de información. ¿Para qué se usaron entonces? ¿Para crear esas aplicaciones? Bueno, estas son aplicaciones que llevan tiempo, se han modificado, las aplicaciones funcionan, licenciado. Lo que falta es la interconexión a su juicio. Tiene que conectarlas y tiene que enfocar, por lo menos las de préstamos, que son las que más yo he interactuado con ellas, tiene que llevarlas más a un nivel a banking standards, que no están a nivel de banking standards todavía. Okay. Pues mientras hablaba ahí, hice el cálculo sumándole los 600 millones. Si entonces partimos entre los depósitos y los otros 600 millones de activos líquidos, esos 862 millones, y este balance de 44 millones en ingresos y 115 millones en egresos tiende a bajar, porque como me dijo ahorita, hay una tendencia irreversible a que los ingresos, entonces las aportaciones bajan y el pago mensual aumenta, ¿correcto? Cierto, pero por lo menos año tras año, y esto es la ley 116 del 2011, entiendo que es de la autoridad de la representante Ramos, aumenta la aportación patronal año tras año hasta el 2020-21, lo cual logra teóricamente que hay un offset entre lo que es la baja y en ingresos por contribuciones, pero aumenta por un lado la contribución patronal, o sea que se supone que hay un offset. Ok, o sea que esa tendencia entonces no debe afectar el margen de los 70 millones, 70 millones. Debe achicarse en el futuro la brecha, puede achicarse, y más si tienes los catch-up payments del AUC y los pagos futuros, puede llegar teóricamente al punto que está creciendo el fondo porque se cierra completamente. Claro. Pero ahora eso no está pasando. Pero entonces, partiendo de esa realidad, si lo proyectamos al futuro, esos 860 millones de dólares cubre los próximos 12 meses. Por eso, y de nuevo, el pago de 115 es menor, la salida de 115, porque ahora mismo nosotros estamos proyectando el déficit a base de 57 millones, porque nosotros presumimos en nuestro modelo, y está en la mensual, lo que se le transfiere al Departamento de Hacienda son 57 millones, presumiendo que en el año fiscal corriente se va a recibir el pago de la aportación adicional uniforme. Entiendo que en sus presentaciones... Lo cual es una presunción muy especulativa partiendo de la realidad que acaba de certificar. Claro, pero para efecto de presupuesto yo la tengo que incluir en mi proyección, pues me tengo que dejar llevar por lo que tengo al frente. Sí, pero eso en términos contables. Si es así, pues tiene... en el mundo ideal, ¿verdad? Sí. Pero lo que quiero
resaltar aquí es que si sigue la estrategia de no realizar las aportaciones, el sistema colapsa en 12 meses. La porción líquida del sistema. Ahí, Sí, bueno, que es bueno, a ningún pensionado tú le vas a pagar con una silla del departamento. No, claro, pero ahí entra y es algo con efectivo. Que es una recomendación importante. O sea, y estas transacciones toman tiempo estructurarse, pero ciertamente hay un mercado para la cartera de préstamos de la administración. Que partiendo de un escenario que yo veo irrisorio, o sea, que tengas que venderle un descuento de la mitad. Estás hablando que tienes $300 millones todavía disponibles ahí. Y yo dudo mucho que alguien por papel completamente garantizado, teóricamente default proof, cero volatilidad y con un return de 12% garantizado, amerite un descuento tan significativo. O sea, que estamos hablando de una cartera valiosa. Un descuento va a tener. Algunos, bueno, ante la todos los que situación se han metido actual tienen descuento. Ante la situación actual de Puerto Rico es razonable pensar de que hubiera algún descuento, pero en la medida en que el papel se fortalezca la cartera, que yo creo que Pero es algo que se debe continuar. eso es hipotético si pasaran muchas cosas. Bueno, el papel es bueno, o sea, el papel rinde 12%, o sea, desde el punto de vista de inversión es clean yielding 12%, es buen papel, o sea, la cuestión es el estándar de la cartera, cómo tú la llevas, y en la medida en que la administración entrante tenga esa transacción esa situación ante su consideración, tienen un activo valioso que pueden mercadear en unos términos atractivos, y Claro, entiendo que lo deben hacer. Claro, pero al mismo tiempo deja de rendirle 12% anual en ingresos a la administración de retiro, y hay que restárselo a los ingresos corrientes de la agencia. Es un catch-22, o liquidez o inversión. Mire, las pensiones y el sistema de pensiones se estableció porque nuestras personas, nuestros adultos mayores, una vez pues habían servido, pues pasaban a una etapa en muchas ocasiones de vulnerabilidad. En términos de salud, de bienestar, calidad de vida, y venían a suplantar en alguna partida lo que era el ingreso del sustento del trabajo. Y estas personas que sirvieron por muchos años a nuestro pueblo, que lo hicieron sirviendo bajo la premisa de que su expectativa de vida estaba garantizada, hoy se enteran de que existe un riesgo enorme de que ese cheque que tradicionalmente les llega no les llegue o que les rebote. Estamos de acuerdo en que esa pensión significa más que dinero, esa pensión significa vida y calidad de vida para personas que si no los recibieran, ¿quién va a dar la cara por ellos? Tiene que ser el gobierno, no es más nadie. Entonces, en momentos estamos de acuerdo de que hay una precariedad fiscal, económica, una crisis en términos de poder lograr un flujo de caja. Eso estamos de acuerdo, eso ha quedado evidenciado aquí. Le pregunto yo, habiendo tenido claro esto, ¿no debe ser eso una prioridad? ¿No debe ser prioridad número uno el establecer que haya una estabilidad? Aquí no se trata a final de cuentas de una estabilidad financiera, se trata de una estabilidad emocional de 120,000 personas, claro, que necesitan sentir de que van a recibir no el cheque, de que van a recibir sustento de vida. Siendo eso una prioridad, no debe encontrarse la forma, no de cómo llegar cubrir los 70 millones esos mensuales, de cómo priorizar dentro de los gastos existentes dentro del gobierno como lo conocemos ese dinero. Claro que sí, o sea, esto es una prioridad entonces social y económica. Entonces, ¿ha sido suficiente la posición de la administración de los sistemas de retiro frente al resto del gobierno, frente al resto de las agencias, para
demandar y exigir y velar por esos intereses? Bueno, claro que sí. De hecho, en muchas instancias hemos estado en posiciones antagónicas porque nosotros, Retiro un fideicomiso, o sea, nosotros no somos una agencia tradicional de gobierno. Y ante lo que usted muy bien plantea, de que es una situación social y económica tan importante, vamos a estar en posiciones antagónicas porque nosotros, por encima de todas las cosas, necesitamos ese dinero para poder cumplir con nuestras obligaciones. Permítame discrepar. Yo respeto muchísimo su posición. Yo sé que se trata de una posición que responde, ¿verdad? Hay una lealtad jerárquica en este aspecto, pero es menester también de la administración de los sistemas de retiro priorizar esa lealtad cuando se trata de los asuntos y la población que es resaltado, y debió haber cursado unos pasos más avanzados, incluso algún tipo de litigio en los tribunales, de ser necesario, porque estamos hablando de que quizás en algún momento, ¿verdad?, habrá otro administrador o administradora, ¿verdad?, pero todavía quedan varias semanas, y yo le invito y le exhorto a que abrace el heroísmo de dar ese paso a usted. Bueno, mientras yo esté en funciones, siempre mi prioridad será los pensionados, y lo hemos hecho constar. Ciertamente la posición en la que está el gobierno es complejísima, y Retiro está en una posición complejísima, pero yo me siento cómodo con los pasos que se han tomado y seguiremos tomando mientras yo esté en la posición que ostento al día de hoy. Si me permiten dos preguntas, o una muy puntual. Yo creo que el presidente del comité del gobernador electo ha demostrado la cara humana de la necesidad de la reestructuración de la deuda. Y él lo planteaba como una estrategia, el no hacer las aportaciones al sistema de retiro. Yo lo planteo como la incapacidad del gobierno central, de los municipios y de las corporaciones públicas de hacer las aportaciones al sistema de retiro para atender a los pensionados. Dicho eso, usted conoce, le pregunto, si es cierto o no que dentro de la reestructuración de la deuda y del plan sometido por el gobierno a la Junta de Supervisión Fiscal, el dinero que se obtiene o se deja de pagar a los acreedores en la reestructuración de la deuda, la prioridad es capitalizar los sistemas de retiro. Bueno, hasta en la información que ha sido compartida conmigo, sí, es cierto, y ese camino, y quiero aprovechar para hacer una aclaración, el camino legal, como le mencioné al licenciado Rosario ahorita, siempre va a existir. Se le ha mencionado a nuestra Junta, pero existen otros caminos que se pueden atender, y yo entiendo, y precisamente por la presentación del secretario Suárez, es positiva la posición de que en efecto se incluyó en el plan fiscal esos pagos y se le da esa prioridad que merece. Y aquí le pregunto, como usted sabe, el gobierno en su totalidad, corporaciones públicas, municipios, el Estado, tiene una obligación, una responsabilidad de servicios esenciales, policías en las calles, maestros en las escuelas, enfermeras en los centros de salud. Y los pensionados también es una obligación muy importante. Hasta ahora los pensionados han cobrado su cheque, correcto. Nunca en la historia del sistema de retiro nadie dejó de cobrar un cheque. Y pues cuando uno pone en contraposición esos dos aspectos, es muy difícil decidir. El gobierno central, hasta donde usted conoce, ha decidido mantener esas operaciones, manteniendo unas operaciones básicas de salud, de policía, y a la misma vez ha podido cumplir con las pensiones. Hasta el momento se ha cumplido con las pensiones, claro. Liquidando activos. Tercero, lo que corresponde, y le pregunto su opinión, si lo que corresponde ahora para el gobierno entrante, y por eso le estamos brindando esta información, es determinar cuál es su prioridad, si reestructurar la deuda para capitalizar los sistemas de retiro y pagarle los cheques a los pensionados, o pagarle en su totalidad a los acreedores. Bueno, ante mi opinión, yo entiendo el valor de lo que es el contrato que se asume al pagar una obligación de bonos, pero ciertamente social y económicamente a nivel de Puerto Rico hoy, cumplir con las obligaciones del sistema debe ser una prioridad. Yo no sé si ustedes saben que el 2% de la economía de Puerto Rico son pagos de pensiones,
Eso fue un montón de dinero. Muchas gracias por esa aseveración y para que precisamente estamos totalmente de acuerdo con la aseveración que usted acaba de establecer. Precisamente por esa eso debe ser la prioridad. Bueno, pues precisamente por eso. Porque es muy fácil decir que si para sostener nuestros policías, nuestros maestros, mientras eso no tenemos es a los asesores Pero una financieros, pregunta. ¿sabe para qué utilizaron los 400 500 millones millones que le correspondían a la administración de los sistemas de retiro? Para los asesores financieros que tienen hoy en esta situación tan crítica al gobierno de central de Puerto Rico. Eso a mí no me consta, pero sí me Licenciado consta. Ortiz, a mí me gustaría Disculpe saber un segundo, si tiene licenciada. alguna otra alternativa en adición a la reestructuración de la deuda para atender el sistema de retiro, o es la única que han podido desarrollar en estos pasados 4 años. La única que hay, por lo menos, y se lo digo, y le digo por qué. Este gobierno entrante va a tener ante su consideración las herramientas para poder hacer algo. Y va a ser la discreción de ustedes. Yo espero que sea una prioridad, y lo han dicho públicamente. Entiendo que algunos miembros del comité entrante, que si se logra esa reestructuración, las herramientas la tienen, está el título de traje de promesa, es que se pueda devolver ese dinero al sistema de retiro. Hoy no se están pagando las deudas, ninguna, y usted no está recibiendo el dinero. O sea, es que esta cosa de que si reestructuramos la deuda, es que hoy no se está pagando la deuda pública de Puerto Rico, ni de las corporaciones, y usted no está recibiendo su dinero. Y siguiendo la línea del copresidente Suárez, él afirma que el gobierno, una vez reestructure su deuda, podrá cumplir con su obligación al sistema de retiro y que esa es la única salvación, porque esa va a ser una prioridad. Y yo le pregunto a usted si cuando se aprobó la ley 32, que usted me dijo que si se hubiera cumplido con los pagos que dispone esa ley 32 del 2013, el sistema de retiro fuera uno solvente. Al no pagarse, ¿el gobierno demostró que la primera prioridad es el sistema de retiro? Bueno, yo creo que legislativamente demostró la prioridad, pero claramente los legisladores hicieron la ley. Financieramente existen muchos compromisos, presumo yo. O sea, por son eso, cosas que no pero usted yo, coincide conmigo que la primera prioridad de este gobierno no ha sido pagarle el sistema de retiro, porque ha pagado otras cosas. No dejó de pagar lo que le correspondía bajo la ley 32 del 2013 al sistema de retiro. Bueno, entiendo que ha pagado otras obligaciones, por lo menos para efectos nuestros. Por eso, lo que nos dice nuestra ley es pagar las pensiones, y nosotros no pagamos las pensiones. Si ha pagado otras obligaciones, eso quiere decir que le quitó la prioridad al sistema de retiro al no pagar el sistema de retiro lo que tenía que pagar bajo la ley 32. Desde mi punto de vista sí, pero de nuevo, y del mío también, yo creo que eso ha quedado claro. Lo que pasa que es que me resulta un poco irónico que estemos hablando de aquí, que una vez reestructuremos la deuda, vamos a cumplir con la prioridad del sistema de retiro, cuando estos últimos 3 años el sistema de retiro no ha sido la prioridad del gobierno de Puerto Rico, al nivel de que le deben $400 millones a usted. Bueno, al sistema. 400, precisamente por eso es que se hace tan urgente el tema de la reestructuración. O sea, no son 100 mil, no son 100 millones, son 400 millones. En Puerto Rico no se ha pagado la deuda pública y no le han saldado la deuda tampoco. Bueno, de nuevo, estamos hablando que esto fue ahora, esto es una medida reciente de la ley moratoria de este año. La reestructuración nunca va a ser no pagar nada. Nunca va a ser no pagar nada. Se reestructurará la deuda. Pero genera ahorros. Por eso, seguro y esos que ahorros tienen que destinarse a algún sitio. Pero no va a generar más ahorro de lo que genera hoy que se está pagando esto. Cero. Bueno, esos son usted temas, no recibe el dinero son temas tampoco. presupuestarios que no me incumben a mí en esta posición. Si me permite. La deuda pública se pagó el año pasado. Este año es que no está incluida en el presupuesto. Primero. Segundo, ¿algún pensionado ha recibido un recorte en su cheque durante estos pasados años? Las pensiones se han otorgado y se han pagado conforme se establece según la ley que le corresponde a la persona. Según la ley. ¿Liquidando activos o por ingresos que le llegan? Un momentito. Se han pagado. El año pasado hubo... Se han pagado, pero porque se ha liquidado activo. Bueno, se ha liquidado activo, pero... Por eso. Permiso. También han llegado ingresos. Permiso, para corregir. Por eso, pero sí hubo un default. ¿Seguro? Sí. Ok, vamos a dejar en claro que sí, que el año pasado sí hubo un default. Si me permiten añadir algo para tratar de que todos tengamos toda la información correcta. Y había adjudicado que las aportaciones adicionales al informe no se hicieron, de hecho nunca fueron incluidas en el presupuesto que se aprobó, y después hubo en algunas ocasiones que reducir esa cantidad aprobada. Pero viendo, administrador, en la página 17, cuando estamos claros en la cantidad que se determina para el año 2017, que es de 596 millones, aquí no está la cantidad, y pregunto, en la cantidad de este presupuesto, que son 150 millones, no está incluido. No se incluye, estos son los past due AUCs. O sea, que a esta cantidad entonces habría que tomar en consideración 150 millones que está incluido en el presupuesto, que usted ahorita mencionó que no se ha transferido todavía del Departamento de Hacienda, pero está incluido en el presupuesto de este año. O sea que esa cantidad debe ser menor.
Debe ser, sí. Esa cantidad debe ayudarnos, claro, a que mejore la proyección del AUC, el pago y la proporción total de pago de lo que se debe versus lo que se recibe. Ok, está bien. Y de igual forma, si hay alguna otra transferencia que esté pendiente en Hacienda del año fiscal 15-16, también entonces habría que aplicarle a esa cantidad, a esa deuda. Claro. Okay. Simplemente para que tengan esa información, o sea, que hay que tomar en consideración cualquier asignación presupuestaria en el 15-16 o en esa 15-16 o año fiscal 16-17 que esté presupuestada y que todavía no se haya desembolsado en Hacienda, como son los 150 millones de este. ¿Hay alguna proyección de cuándo pudiera desembolsarse ese dinero? Tengo que verificar en la proyección de cash flow hasta junio 30, a ver cuánto tenemos proyectado. Okay. Verifico y en la tarde les informo. Ok. Buenas tardes. Yo tengo algunas preguntas, son más de índole administrativa. Sí. A mí me gustaría saber, ¿verdad?, qué medidas, si alguna, ha tomado el sistema para reducir sus gastos, ser más eficiente, etcétera, de esa índole me refiero. Bueno, cuando yo llegué en mayo del 2015, la proyección de gasto de ese año era aquí está nuestra Contralora, que puede corregirme en cualquier momento, era alrededor de $32 millones. Finalmente el gasto real fue alrededor de 29 millones. Este presupuesto se aprueba con una cantidad mayor porque se presupuesta la posibilidad de que empleados de nuestra agencia se acogieran al prerretiro, que cuando proyectamos eso a través de la vida del programa le debe generar ahorros al sistema de alrededor de $8 millones y permitirle invertir una porción de esos ahorros en tecnología, que es lo que hablábamos ahorita con el licenciado. Fuera de eso, reducción de contratación externa, nuestros bufetes de abogados, el trabajo que se hace interno, la mayoría, lo que se refiere son típicamente cosas pues de mayor importancia o jerarquía. Los fees de consultores nuestros pues son altos porque pues consultores de inversiones, manejadores de dinero, actuarios, pues son contratos grandes por la naturaleza del trabajo que hacen, o sea que desde ese punto de vista hay poco margen de cortar, pero a la medida en que haya menos activos para manejar, eso también se ha reducido. O sea que este año la proyección de gasto excluyendo el prerretiro, debe ser menor a lo que fue el presupuesto del año pasado.